Bien, entonces continuaremos, por favor. Como habíamos visto, entonces ya está lo que es el complejo. Ahora el último sería con respecto al producto. Bien, a ver, entonces, Griselda, por favor, ¿cómo has trabajado esta parte? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Yo trabajé con, yo lo puse de tesis reversible porque va a formar el- la enzima total y el producto Me has dicho que es reversible o irreversible, perdón, no te he escuchado bien eso. irreversible. Va a ser reversible. A ver, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dices, René? ¿Es reversible o irreversible la constante K más 2? La constante K más 2 yo creo que es irreversible porque si estamos hablando de K más 2 estaríamos hablando de la reacción que va a dar lugar a al producto. Así es. Entonces, ya, está bien. Exacto, así está bien, René. Entonces, Griselda, cuando estamos hablando de la derivada del producto sobre el tiempo, entonces el producto está aquí, está al final de la reacción, no aparece en ninguna parte más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la reacción va a ser irreversible, ¿no? Porque ya nos dice que la constante K más 2, la velocidad, la constante de velocidad, perdón, K más 2, ya nos está indicando que hay la formación del producto y por lo tanto esta reacción es irreversible. ¿Sí? Inge, eso mismo le dije, eso mismo puse en mi trabajo. No, pero hace rato te he preguntado y has dicho reversible. Entonces, por eso No, no, te he preguntado. irreversible dije, capaz no me he escuchado, es que el internet no me da bien aquí, Inge. Ya, ¿has dicho entonces irreversible? Sí, irreversible porque va a dar el producto. Va a dar la formación del producto. Bien, Sí, entonces, exacto. para poder, creo que en este caso no tendríamos dificultad, ¿no es cierto? Es la más sencilla explicación en cuanto a esta ecuación, porque no hay donde no perderse, ¿no? Aquí está X, que significa que a partir de este complejo va a haber la formación del producto de forma irreversible, ¿no? De que lo tendríamos que nombrar así de esta manera lo más completa posible, sus interpretaciones, por favor. ¿Alguna duda que se tenga con respecto a todo lo que se ha hablado? Verónica, ¿ha quedado claro? ¿Estabas con la duda en cuanto a lo que es la formación del complejo? Inge, disculpa, yo tenía dudas sobre el último que hemos hecho que decía de la enzima total. ¿Cuál es la duda con respecto a la enzima total? Por ejemplo, yo puse en que se formaba, a ver, en mis palabras estaba formado por enzima libre, que es la que entra al ciclo, y enzima total es la que va a formar un complejo enzima y queda un producto, el cual vuelve nuevamente a su ciclo para seguir transformando el sustrato dependiendo de la concentración del mismo. No me, No te escucho muy bien, Griselda. Perdón, a ver, dime, ¿estás hablando de la enzima o del complejo? eh, ¿De la ecuación de la enzima o de la ecuación del complejo? ¿De cuál de las dos era tu duda? el de la enzima, dije. Es decir, Pero de esta de acá, la que estoy mostrando. Ella, ingeniera, está hablando de lo de la enzima total, del último, de la última Del ecuación. último, de la E.
De Y la lo que enzima dice la total, que enzima es total igual es igual a a la enzima enzima. libre más la enzima sustrato más X. Pero no entiendo la duda. ¿Cuál es la duda? Es decir, cuando hablamos de la enzima libre, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la enzima libre? ¿Se acuerdan? De que la enzima no entra al ciclo, o me equivoco, la enzima libre. A ver, la enzima libre es la que no ha entrado al ciclo, así es. Ajá. Y la enzima total es la que ya ha participado, ¿no es cierto? Es la que ingresa y vuelve al ciclo nuevamente. Exactamente. Es decir, de eso no entiendo cuál es la duda. ¿Cuál era cada una o la definición de cada una o a qué se refería, te referías, Griselda? Como, sí, que ya me he dado cuenta. Eso es lo que acaba de decir. Bueno, ¿alguna otra duda más? Nada. Bien, entonces, continuando con la presentación, vamos a hablar un poquito más sobre esto y de ahí entro a lo que es a la evaluación de las prácticas. Esto es con respecto a lo que hemos visto, ¿sí? Esta es una simulación numérica de una reacción enzimática monosubstrato. Básicamente lo que hemos estado viendo, ¿sí? Lo que se está tomando en cuenta en esta reacción, o perdón, en esta gráfica, es donde la velocidad es igual a K, o a la constante K más 2 por el complejo enzima sustrato, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo una referencia en qué es lo que pasa cuando se produce esta reacción enzimática y cómo se pueden dar los caminos que hemos estado viendo de acuerdo a las ecuaciones. Entonces, aquí está, por ejemplo, en cuanto a lo que es el sustrato, hemos dicho que el sustrato una vez que inicia su proceso de transformación, este va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Y el producto es el que se va a ir formando, ¿no? Es por eso que tiene el aumento, se va viendo el aumento de la formación del producto y se va a hacer constante. Y en el caso del sustrato va a ir disminuyendo hasta volverse cero, ¿no? Hasta desaparecer todo el sustrato. Ahora, aquí tenemos estas líneas punteadas donde nos dice estado estacionario. Esta definición que les voy a dar es importante para lo que van a tener que hacer, para lo que van a trabajar, que ya les voy a explicar, que es para la siguiente semana, que está con respecto a todo lo que estamos viendo. Entonces aquí tenemos estas líneas azules punteadas que está estado estacionario, ¿no? Aquí tenemos una línea verde, ¿no? Que es X. ¿Qué hemos dicho que es X? Enzima sustrato. Complejo enzima. Complejo enzima sustrato. Exacto, el complejo enzima sustrato. Y este complejo enzima sustrato, como lo vemos, va a estar de forma constante. Es decir, va a haber un estado estacionario, que sí efectivamente va a ir disminuyendo, pero esta disminución se va a deber a cada vez se va a deber al aumento del producto que se va a ir presentando con respecto a esa formación. ¿A qué me refiero? En el momento que se forma este complejo enzima sustrato, estamos diciendo que se va a dar lugar a la formación del producto, ¿no? Que es este. Este va a ser estacionario porque dependemos de este complejo para que se forme el producto en toda la reacción y se vaya consumiendo todo el sustrato y se vaya formando el producto que va a representarse esa concentración que tenemos del sustrato. Y aquí tenemos la presencia de la enzima, que va a también tener un estado estacionario porque va a participar constantemente en esta formación del complejo, entrando al ciclo nuevamente, ¿no? Forma el producto, vuelve al ciclo. Forma el producto, vuelve al ciclo hasta consumir todo el sustrato. Y a medida que se va disminuyendo, es decir, a medida que se va consumiendo todo el sustrato, entonces la enzima va a ir aumentando de concentración. ¿Por qué? Porque la enzima se va a ir viendo liberada y va a ir aumentando esta en cuanto a la cantidad de sustrato que se está consumiendo. Eso es un solo sustrato como ejemplo que se está dando en cuanto a esta gráfica.
¿no? Entonces, el complejo enzima-sustrato va a mantener un estado estacionario hasta consumir todo el sustrato y por lo tanto formar el producto. A medida que vaya formándose el producto, este también va a ir disminuyendo y se va a volver cero. En el caso de la enzima, va a llegar un momento en el que se va a mantener de forma estacionaria, igual que el complejo, porque va a estar formando el complejo junto con el sustrato, pero a medida que vaya disminuyendo el sustrato, la enzima o la concentración de la enzima va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan realizar la siguiente actividad que les voy a mostrar, que justamente tiene que ver con esta interpretación. Dame un segundito. Deben un segundito, por favor. Ahorita les voy a mostrar. Ay, no hay. Bien, no lo tengo, no sé qué ha pasado. Ay, el formato. A ver, les voy explicando, pero en cuanto a lo que ustedes van a hacer, es, obviamente este formato lo voy a colocar en la plataforma. Básicamente tiene que ver con el mecanismo de Michaelis-Menten, que es lo siguiente que vamos a ver. Aquí en la presentación lo tenemos. Es lo que ustedes van a hacer en el cuadro que les voy a mandar es explicar un fundamento teórico de lo que es el mecanismo de Michaelis-Menten. Después está un concepto de lo que es KM, un concepto de lo que es velocidad máxima. Y después está lo que es las fórmulas que se representan. La fórmula de velocidad máxima, ¿cuál es? La fórmula de lo que es KM y la aproximación del estado estacionario también. Esta aproximación del estado estacionario tiene que ver con la gráfica que les he estado mostrando, que es esta. Está reflejada la práctica con respecto a lo que tienen ahí. Por favor, coloquen sus micrófonos en mute para que se pueda escuchar. Entonces, como les decía, les voy a mandar el formato. Lo tenía aquí, no sé qué es lo que ha pasado, pero les voy a mandar el formato donde va a estar eso que les estoy explicando. El fundamento de lo que es el mecanismo de Michaelis-Menten, el concepto de KM, el concepto de velocidad máxima con las fórmulas que representan cada una de ellas y la aproximación del estado estacionario. Esto que les decía aquí, ¿no? Esta línea verde que tiene aquí, que es la formación del complejo, tiene que ver mucho con este estado estacionario. Es decir, a medida que se va formando el complejo, entonces, y el centro activo de la enzima constantemente está ocupado, eso representa el estado estacionario y eso lo van a interpretar. Bien, entonces quiero que ahora pasemos a la parte de las prácticas. Vamos a ir viendo las que se puedan durante el tiempo que tenemos para ver también cómo se está haciendo la interpretación de cada una de ellas.
Este es el formato que ustedes tenían. La primera enzima que ustedes tenían que trabajar es en el caso de las proteasas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las personas que están, me tienen que decir a qué se refieren todas estas características que han ustedes rescatado de las proteasas. A ver, un voluntario. Yo, ingeniero. Yo, doctora. Yo dije, A ver, ¿quién no ha hablado? Litsi. A ver, Litsi, que quieres hablar, por favor. Ya. Lice, buenas tardes, ingeniero. Yo he puesto en la función que las enzimas proteasas son las que rompen los enlaces peptídicos de una proteína. ¿Ya? Y en la descripción he puesto que pertenecen a las hidrolasas porque ellas van a ser las que van a romper los enlaces. Y su origen he puesto que es de origen vegetal y el substrato he puesto la gelatina y en el producto he puesto aminoácidos y péptidos. La temperatura he puesto que es baja, es de 5 a 6 centígrados y el tiempo está de 5 a 10 minutos y su pH es neutro. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más quería hablar? Carla, creo. Yo, Sí. Inge. Yo, A ver, sí. ingeniera, A ver, Carla, primero. vuelvo a repetir lo que dijo. Lo que tú has puesto. No sé Sí, si has ya. puesto La lo mismo. función, no. La función de la enzima es de que esta son enzimas que rompen enlaces peptídicos de las proteínas. En su descripción de la reacción, estas pertenecen a las hidrolasas porque rompen enlaces peptídicos. Su origen de la enzima sería de origen vegetal. Su sustrato llegaría a ser una proteína, que en este caso sería la gelatina, ya que contiene colágeno. El producto sería péptidos, aminoácidos o cadenas más largas. La temperatura son temperaturas bajas de 5 a 6 porque necesitamos ver una gelificación. El tiempo llegaría a ser de 10 a 15 minutos hasta observar la gelificación que necesitamos observar. Y el pH sería neutro ya que la piña hará que disminuya la acidez. Ya. ¿Alguien más o alguien que haya tenido dificultad con realizar esta parte de la práctica? ¿Está bien todo lo que se ha explicado? Dime, Karen. Inge, sobre el caso de las proteasas, en el caso de pH, ¿no sería casi neutro? Entre 6,5 a 7 podría ser porque es un poco ácida la piña. Sí, se puede considerar, eso es lo que ha dicho más que todo Carla. Silitsin ha considerado solamente un pH neutro, que si se dan cuenta, en este caso el pH no va a influir mucho porque la piña no es tan ácida como dar lugar a una disminución de un pH, llegar hasta 4 o 3, que es un pH bastante ácido, ¿no? O sea, puede llegar hasta 5,8, que no es tampoco muy alto. Así es que lo podemos tomar desde ese punto. A no ser, o sea, es decir, a lo que me refiero es que estamos haciendo una mezcla, una solución, no es solamente piña pura, ¿no? Y esta puede tener o no una madurez en la que la acidez sea mucho más intensa o menos intensa. Si se dan cuenta, ese no va a ser un factor para que suceda el rompimiento de los enlaces peptídicos que están presentes en el colágeno de la gelatina. ¿Alguna duda más? Bien, entonces pasaremos a lo que son las peroxidasas. A ver, ¿quién puede hablar sobre las peroxidasas? Voluntarios. Yo, ingeniera. Ya, dime María Eugenia. Sobre las peroxidasas, nos dice que estas tienen enlaces peróxidos, pertenecen al grupo de las oxidorreductasas, va a ser de un origen vegetal, vamos a utilizar el sustrato que va a ser la manzana, sus productos va a ser agua o oxígeno, las temperaturas igual van a ser bajas de 5 a 6 y el tiempo va a ser de 2 minutos. ¿El pH dijiste? No, el pH va a ser neutro. Neutro. Bien. A ver, Kevin, ¿qué tienes tú sobre las peroxidasas?
Buenas tardes, Lice. Bueno, yo como función de las enzimas tengo que catalizar la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos. En descripción de la reacción tengo que es óxido de reductasa. Origen de la enzima es vegetal. Como sustrato yo lo puse oxígeno y en eso de producto puse que lo oscurece a un rojo. No me acuerdo eso, y la temperatura es en ebullición alta, un tiempo de 2 a 3 minutos y el pH neutro. Ya, muy bien. Entonces, aclarando algunas cositas, el sustrato, María Eugenia, es oxígeno, como bien lo ha dicho Kevin, no así la manzana, ¿no? Porque no va a participar de forma activa en la catálisis de la enzima para que se produzca o no el oscurecimiento. A ver, quiero escuchar a alguien más. A ver, Ana, ¿qué has hecho tú? Ana, ¿no? Ya. Sí, Liz. Listen, yo en las peroxidasas puse que catalizan las reacciones de bisustrato con carácter redox, es decir, que hace una oxidorreducción. En la descripción de la reacción dice las peroxidasas son un tipo de enzimas extendidas que pertenecen a la categoría de las oxidorreductasas. Como origen de la enzima puse origen vegetal. El sustrato me equivoqué, pero yo lo puse que actúa sobre el almidón. Y como el almidón al actuar en la enzima produce amilasa y amilopectina, y eso lo puse como producto. En la temperatura puse que se somete a temperaturas altas, como unas temperaturas de ebullición, y se deja en contacto por al menos 2 minutos. Y tiene un pH de 6. Pero yo hice más o menos como dice la práctica de la papa, no de la manzana. ¿O me equivoqué? Ya, a ver, algo en cuanto a lo que es el origen de la enzima, puede depender de cuál de los sustratos han utilizado, ¿no? Es decir, puede ser tanto de origen animal como vegetal, aclarando, no. De las peroxidasas, solamente es de origen vegetal, sí. Lo que sí quería aclarar es en el caso de que estamos hablando de que cuando se hace el blanqueamiento de la enzima, estamos sometiendo a temperaturas que en algunos casos, si no me equivoco, Kevin ha sido el que ha nombrado eso. Cuando se hace el calentamiento de la temperatura, estamos produciendo una inhibición de la enzima. Entonces, ustedes tienen que dirigir bien eso. En un caso, el blanqueamiento produce la inhibición de la enzima a una temperatura alta, por lo tanto no hay acción de la enzima. Pero si nosotros hablamos de una temperatura ambiente, sí hay acción de la enzima, ¿sí? Es decir, la enzima va a actuar con el oxígeno y va a producir esta reacción de pardeamiento que se da en estos diferentes productos, como es en el caso de la manzana o de la papa, ¿sí? ¿Por qué se aplica el blanqueamiento? Justamente para, si hablamos dentro de lo que es una industria alimentaria, para evitar el oscurecimiento de los alimentos. Entonces, la función, la descripción está perfecta, el origen también. El sustrato, no se olviden que es oxígeno. El producto va a ser el oscurecimiento, pero si se aplica el blanqueamiento, por lo tanto, no va a producirse un oscurecimiento, ¿no es cierto? Se va a producir una inactivación. Entonces, eso tendríamos que aclararlo, a no ser que si lo han enfocado por un lado está bien y si lo han enfocado por el otro también está bien, o los dos, no sé si lo han hecho de esa manera. Pero por lo que he estado viendo, o lo han hecho de una manera o de la otra, pero quiero que quede claro que el blanqueamiento tiene que ver con la inhibición de la peroxidasa que se encuentra en esos alimentos produciendo el oscurecimiento. El tiempo, cuando se produce el blanqueamiento, el tiempo en el que la enzima va a permanecer inactiva puede llegar a ser de 30 a 40 minutos aproximadamente, dependiendo de la cantidad del producto. Y el pH sí, es neutro, ¿no? Es un pH neutro porque no se está haciendo la manipulación de para poder activar o no la enzima. ¿Alguna duda que hayan tenido sobre las peroxidasas o las proteasas que se han hablado hasta el momento? Nada, entonces en cuanto a lo que son las amilasas.
A ver, en cuanto a lo que son las amilasas. María Lisset Terceros, a ver. ¿Qué dices, María Lisset, sobre las amilasas? ¿Qué información tú tienes sobre esto? María Lisset, ¿no? Rosario. Dice, yo puse en la función de la enzima que la función de las amilasas es catalizar la reacción de una hidrólisis de los enlaces entre 1 y 4. La descripción de la reacción la puse hidrólisis, su origen de la enzima animal, porque estamos usando la saliva. El sustrato son las amilasas, el producto lo puse la maltosa, a la temperatura de 37 grados y tiempo 30 minutos, y pH lo puse base. Ya. A ver, vamos a ver, de acuerdo. A ver, Evelyn Mamani, ¿cómo has hecho tú sobre las amilasas? Es lo mismo que mi compañera, solo que la diferencia en origen de la enzima lo puse vegetal por motivo del almidón del maíz. En su descripción de la reacción, ¿qué has colocado, Evelyn? ¿Descripción de la reacción? Sí, descripción de la reacción. ¿Qué has colocado? No me acuerdo, dice. ¿No? A ver, Taira, ¿cómo has trabajado sobre las amilasas? Taira Solís, ¿no? Wendy Rodríguez. Yo puedo hablar, Lice, Inge. Mariluz, sí, claro. Yo he hecho diferente. La función de las enzimas me decía que es una enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar las reacciones de hidrólisis. En la descripción he hecho que es una enzima hidrolasa. Ana, por favor, si pones en silencio tu micrófono. Datos he hecho diferentes. La amilasa, la sacarosa, no sé, se ha cortado. A ver, ¿alguien más que pueda decir algo? Yo, ingeniera en las amilasas, puse que son, la amilasa pertenece a las hidrolasas. Exacto. Y tiene enlaces glucosídicos y es de un origen animal. Su sustrato llegaría a ser el almidón, sus productos sería la maltosa o las dextrinas, a la temperatura de 37 grados, el tiempo sería 30 minutos y el pH lo puse en neutro. Sí, está bien, así es. Bueno, en el caso... ¿Cómo? Se ha desconectado cuando estaba hablando, Inge. Sí. Yo tenía la duda también. Quería preguntarle que en la temperatura en el informe nos decía 10, o sea, que nos decía 37 grados centígrados y nos decía ambiente. Entonces, yo creo que en las dos prácticas nos decía que puede influenciar la temperatura también para la reacción de la amilasa. Así es. Es decir, nosotros cuando hablamos de la amilasa, que es la saliva, nosotros en nuestro cuerpo la tenemos a una temperatura que es 37 grados, ¿no es cierto? Esa va a ser su temperatura óptima, los 37 grados. Ahora, cuando nosotros la colocamos a una temperatura ambiente, va a producir su reacción hidrolítica, de hidrólisis, que es el rompimiento de los enlaces glucosídicos, pero va a tomarle más tiempo, ¿no? Y sí, es entonces un factor para que se pueda acelerar o no la actividad catalítica de las amilasas. Entonces, en la temperatura es 37 grados. Esa es la temperatura ideal para que suceda la reacción. La otra temperatura se tiene en la práctica justamente para hacer una comparación
con respecto a lo que has nombrado, Mariluz. Después, el pH es el pH de la saliva, que en este caso es de 6.4, 6.5, que es un pH prácticamente alcalino. Así que eso como aclaración de lo que ustedes han hablado, pero en general creo yo que se ha entendido lo que les he pedido aquí y están bien las diferentes descripciones, al menos que han hecho las personas que han hablado. Ahora no sé si hay alguna duda todavía sobre esto que quieran aclarar. No hay dudas. Entonces, Inge, sí, dime. en las amilasas yo puse sobre la descripción de la reacción hidrólisis son aquellas enzimas, o bueno, es una hidrólisis, ¿no? Pero también podría decir, son aquellas enzimas con función de romper los enlaces glucosídicos entre los monosacáridos, dejándolos de forma individual para ser asimilados. ¿Eso también entraría o me equivoco? Sobre los amilasas dices, ¿no? Sí, sí, está bien, pero lo estamos tal vez ampliando un poco más lo que tú has hablado, ¿no? Tú ya estás especificando más las reacciones, pero no está mal tampoco. Está bien, gracias, Inge. De nada. ¿Alguien más? Bien, entonces, la siguiente práctica que tienen que realizar, por favor, es la que continúa, que es las enzimas en los detergentes. Esta práctica tiene dos partes, ¿no? Vamos a trabajar, obviamente, la primera parte. En cuanto a lo que es la primera parte, en este caso, necesito que hagan un desarrollo, más que todo, de forma teórica, porque obviamente no lo podemos ir aplicando, solamente nombrando la composición de enzimas que tiene un detergente. Y en relación a eso, hacer esta descripción que tienen ustedes aquí. Les doy un ejemplo. Obviamente lo van a ir leyendo y a medida que lo vayan haciendo se va a comprender más. Hay diferentes tipos de manchas que se utilizan en esta práctica. Les voy a dar el ejemplo de una, que es la de salsa de tomate. En la práctica se utiliza la salsa de tomate, se mancha una tela color blanco de algodón y se sumerge dentro del detergente, ¿sí? Se deja un determinado tiempo a temperatura ambiente el detergente y en otro caso se calienta el detergente. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para saber si las enzimas que se encuentran en el detergente van a hacer desaparecer esta mancha por su acción catalítica. Porque si hablamos de la salsa de tomate o el tomate como tal contiene carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, las enzimas que van a actuar sobre este carbohidrato, que va a ser principalmente las hidrolasas dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque van a romper los enlaces glucosídicos y van a ir quitando la mancha desde ese punto de vista. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar un detergente, el que ustedes quieran, ponen en lo que es el procedimiento para la determinación de la enzima, que es aquí, colocan la composición, ¿no? La composición que tiene el detergente, pero en cuanto a lo que son las enzimas. ¿Qué enzimas contiene? ¿Sí? Entonces, una vez que hagan la descripción de las enzimas que ustedes tienen, entonces aquí harán en función de la enzima, van a colocar las funciones que cumplen las enzimas que contiene el detergente que ustedes están utilizando. La descripción de la reacción va a ser dirigida dependiendo de la mancha que ustedes escojan. Pueden escoger cualquier mancha. Es decir, la mancha puede ser la salsa de tomate, puede ser una leche con chocolate, puede ser un lápiz labial. Cualquiera de los tres. Ustedes solamente tienen que escoger uno. No tienen que hacer de los tres. Entonces, escogen la descripción entonces en cuanto a eso. Y con respecto a eso ya pueden hacerlo diferente, ¿no? El origen de la enzima con respecto a la enzima que se va a encontrar en el detergente, ya colocarán qué tipo de orígenes puede tener, o sea, es decir, de qué lugares se puede obtener. Puede ser una enzima microbiana, puede ser una enzima de origen animal, no sé, ¿no? Dependiendo del detergente. El sustrato va a ser la mancha.
El producto va a ser la eliminación de la mancha bajo esa acción catalítica. Si es una hidrolasa, entonces obviamente el producto va a ser la fragmentación de eso, ¿no? Si es el almidón, entonces se va a fragmentar y se van a obtener los monosacáridos y de esa manera va a haber un desprendimiento de la mancha. Se sigue manejando la misma concepción que hemos hecho en las anteriores. La temperatura van a tomar las dos, a temperatura ambiente y a temperatura de ebullición. ¿Qué es lo que pasa? Ponen aquí, ¿no? Te pondrán temperatura ambiente, considerarán cuál, y luego colocarán la temperatura a ebullición, entonces, ¿cuál? Que se considera para poder quitar mejor las manchas. Hay detergentes que no requieren muchas temperaturas. El tiempo es un tiempo de remojo que ustedes tienen aquí, que es aproximadamente de 1 hora, que se requiere para poder ver la acción catalítica de la enzima. Y el pH es neutro, ¿no? Un pH que no va a afectar porque se utiliza el agua, a no ser, bueno, en este caso, las manchas que pueden tener una variación, pero no van a afectar en la actividad catalítica de la enzima. Entonces, les vuelvo a repetir. En cuanto a la elaboración de esta primera parte, tienen que escoger un detergente y la composición enzimática que tiene ese detergente, solamente las enzimas. El resto de los componentes no nos interesa, ¿ya? Solamente las enzimas que pueda contener. Y luego escogen la mancha, que puede ser salsa de tomate, leche con chocolate o lápiz labial. Escogen una de ellas. Entonces, en cuanto a eso, hacen la descripción. La función de la enzima, obviamente las enzimas que ustedes tienen en su detergente lo describen. La descripción de la reacción, entonces va a estar dirigida a la mancha que ustedes están escogiendo. El origen de la enzima, seguramente en la mayoría es microbiano, podría ser animal. El sustrato va a ser específicamente la mancha, ¿no? Colocan ya sea salsa de tomate, va a ser el sustrato, la leche con chocolate va a ser el sustrato. El producto va a ser cómo va a actuar la enzima sobre ese sustrato, sobre esa mancha, y lo va a ir eliminando. La temperatura, como les había dicho, que tiene que ser ambiente de ebullición, y el tiempo, que es 1 hora, que ya está establecido desde ese punto, y el pH, que va a ser neutro. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la elaboración de esta primera parte de detergentes? ¿El procedimiento podría repetir, por favor, ingeniera, en la parte del procedimiento? Aquí en el procedimiento solamente tienen que colocar las enzimas. Pongan el nombre del detergente, ponen el nombre del detergente y las enzimas que he puesto ahí, nada más. En el procedimiento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por ya se nos está acabando el tiempo. Eli, ingeniera, una consulta. ¿Sí? El trabajo que yo estoy haciendo de investigación también tiene que ver con los detergentes, ¿no? ¿Va a afectar esto a la presentación? No, porque tú estás haciendo con respecto a la aplicación para otro fin, ¿no es cierto? Aquí solamente estamos haciendo la identificación de las enzimas. Ajá, ya está bien. Sí, está bien, René. Bien, entonces vamos a concluir aquí. No se olviden que sus trabajos ya tienen que estar hasta máximo a las 6 de la tarde. Por favor, háganlo antes para no tener dificultades al enviar.